Bueno, Francisco, muy buenos días a usted, a su mesa de trabajo, al Capi, a Yanelda, Espinosa, Silverio, Manuel. A todos mil gracias por esta oportunidad y sobre todo entendiendo que se trata de invitar a una persona que, como usted sabe, tenga una mirada independiente, alternativa un poco del tema, que además me ha apasionado. Yo creo que es bueno señalar, Francisco, que yo llevo estudiando esto más de 7 años, no lo estudié con motivo del episodio electoral, sino que lo estudié porque me gustó, me parece que es un tema trascendental en la ciudad. He tenido grupos de trabajo estudiando todo el tema de movilidad y de Transmilenio, que es en el punto en el que nos vamos a enfocar hoy. Usted ya lo dijo muy bien cuando hizo la presentación del tema. Este no es un tema nuevo. A mí me parece que es muy importante dejar claro este punto. O sea, que lo que está sucediendo en la ciudad, con la ciudadanía y Transmilenio, no es una mano peluda que se apareció en la bolsa de valores, lo de las acciones de la empresa de energía de Bogotá, y entonces nos inventamos la teoría de que alguien apareció y empezó a montar como una especie de complot, que no se sabe si son los operadores, los concejales o no sé quiénes. No, aquí hay una realidad objetiva, usted lo ha dicho, hay un sistema de transporte que está agotado con respecto a las necesidades de la ciudad, es mi lectura. Técnicamente se dice, en economía es un sistema de costos crecientes y rendimientos decrecientes, que por supuesto ya ha sido diagnosticado. Yo quiero señalarle una cosa, Francisco, que seguramente muchos desconocen. Voy a darle 4 hechos que demuestran la crisis grave que tiene el sistema. Y no lo voy a dar en palabras de Aurelio Suárez ni en ningún partido político. Entre otras cosas, les recuerdo que hay una cosa muy simpática. Un día me puse a hablar con María Isabel Rueda sobre este tema. Y María Isabel Rueda me dijo, esto no es de izquierda ni de derecha. Esto es un tema gerencial de ciudad. Y en eso tiene razón la doctora Rueda. Entonces quiero decirle lo siguiente, Francisco. Mire, en mayo del año 2011, el Consejo de Estado sentó una serie de parámetros sobre Transmilenio que deberían haber cumplido y deberían estar cumpliendo las autoridades del Distrito de Bogotá, del Distrito Capital. El Consejo de Estado señalaba la gravedad en lo que usted anotó ya, el hacinamiento, la poca frecuencia, el maltrato a los pasajeros, la inseguridad. El Consejo de Estado reconoció desde mayo del año pasado esa circunstancia y puso tareas que a mi modo de ver son las que se deben hacer en este momento. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, aquí tengo la sentencia, mire, aquí la estoy teniendo. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca se refirió con respecto a la situación de Transmilenio y dio una orden taxativa, modificar de manera concertada la forma unilateral de los contratos de concesión. Pero cuando usted dice, y obviamente lo que todas estas sentencias y estudios dicen, bueno, el modelo está ya generando rendimientos decrecientes. ¿Qué hacer? ¿Por qué llegamos a esto? ¿Y qué hacer? Bueno, Francisco, 2 hechos más. Los bloqueos a Transmilenio no son nuevos. Le voy a hacer una pregunta, pero no para corcharlo, sino como para ponerle un poquito de matiz aquí a la cosa. ¿Usted sabe cuántos bloqueos de Transmilenio hubo en el año 2010? Casi 800. No tengo ni idea. 200 y pico. 219, Espinosa. Pero en total suman ya más de 800. Sí, 200, bueno, 800. Sí. O sea, esto no es una cosa nueva que es que apareció cuando Petro quedó alcalde y entonces la gente... No, esto es viejo y viene pitando el problema desde hace rato. Y le voy a dar este dato. La encuesta Bogotá, ¿cómo vamos?, que hace de Bogotá Calidad de Vida, que hace en Bogotá ¿Cómo vamos?, le dio los siguientes calificaciones a Transmilenio. En el año 2008 lo calificó con 3,2% la población. ¿Sabe cuánto quedaron las busetas? 3,3. Quedaron mejor calificadas que Transmilenio. En el año 2009 Transmilenio sacó 3 y las busetas sacaron 3,2. En el año 2010 Transmilenio sacó 2,9, se rajó, y las busetas sacaron 3,2. En el año 2010 quedaron empatados, el 2011 ambos quedaron empatados, sacaron 3. O sea, que quiero dejar en primer lugar establecido, hay un problema serio, es verdad, esto no es una invención, la gente no está movida por intereses oscuros, sino que aquí hay una problemática que hay que enfrentar. Usted siempre ha sostenido que el monopolio de Transmilenio está en poder de 12 familias, que es imposible incluso a veces modificar el tema de las tarifas. Aquí la gente lo que no tiene claro es a quién le corresponde buscar una solución. La gente lo único que tiene claro es que la tarifa le sube y que no tiene cupo cuando quiere buscar un bus. Yo creo que la inconformidad, Yanelda, con Transmilenio es en cuatro líneas, digamos así. Lo primero es la tarifa. Sí, la tarifa es costosa. Es cara. Claro, estamos hablando de $1, ¿cierto? Estamos hablando de $1. En segundo lugar,
el hacinamiento en los buses. En tercer lugar, la poca frecuencia. La frecuencia. Y cuarto lugar, la mala distribución de los ingresos afectando al distrito. Yo diría que son 4 elementos que hay que trabajar. ¿Cuál es la causa de esos 4 elementos? Aquí se hizo un contrato de concesión exclusiva de carriles o troncales que todos conocemos y no voy a ampliar. Ese contrato tiene una remuneración para el sistema que está dado por lo que se llama la tarifa técnica de Transmilenio. Esa tarifa técnica de Transmilenio tiene los siguientes componentes. Para los buses rojos les reconoce el costo de administración, el costo de operación y el costo de reposición del equipo. ¿Quién a quién le reconoce, perdón? Cuando usted paga 1.750 pesos, usted está reconociéndole a los dueños de los buses rojos el costo de administración, el costo de operación y el costo de reposición del equipo. O sea que en la tarifa va incluido que usted puede volver a comprar el bus. Pero eso no tiene significado, no tiene sustento. Pues claro que lo tiene. Tiene unos estudios, seguramente los tiene Silverio, pero estoy explicando simplemente cómo es la tarifa. En segundo lugar, tiene un reconocimiento los buses verdes, que es el costo de operación del bus y el costo de administración del bus verde. Y tiene una remuneración para la fiducia, o sea, el que maneja el dinero, y una remuneración para el recaudador, para la empresa que hace el recaude. De cada 100 pesos que entran al sistema se distribuyen más o menos de la siguiente manera. Para los buses rojos van del 65 a 70 pesos. Para los buses verdes van de 18 a 20 pesos. Los otros 10 se distribuyen así. Un porcentaje menor del 1 para la fiducia, un porcentaje del orden del 4 para el recaudador, del 4 al 5 para el recaudador, y al distrito le queda entre el 4,5 y el 5 y pico. Y ahí se completa el 100%. Pero eso tiene un problemita, que es el que la mayoría de la gente desconoce. Ese cierre financiero está dado sobre la base de que el sistema tenga como mínimo un índice de pasajeros por kilómetro por bus de 4,8, el famoso IPK. Y esas son cosas que la gente tiene que ir conociendo para que le entremos al problema a fondo. Entonces, el IPK, ¿qué quiere decir? Que mínimo el bus por kilómetro tiene que llevar 4,8 pasajeros. ¿Por kilómetro? Por kilómetro. Entonces, cuando usted cuando usted mira el promedio del IPK, en todo el periodo de operación de Transmilenio, el promedio anual, por ejemplo, ha estado por encima del 5,1. Cuando usted pasa de 4,8 a 5,1, se está ganando 0,3 pasajeros por kilómetro por bus al año, y eso es un chorro de plata. ¿Dónde cosa está esa enorme? plata? Entonces, el hacinamiento tiene que ver de alguna manera con que la fórmula propende por hacinamiento y poca frecuencia. ¿Y les conviene? Pero por supuesto. Y eso no es nuevo, eso es viejo. Entonces, ¿yo qué creo? ¿Qué hacer ahí? ¿Qué hacer, Francisco? Yo creo que no se gana uno nada ya como alcalde ponerse a braviar a todo el mundo en esto. Yo creo que uno tiene que llamar a estos señores concesionarios y decirles lo siguiente. Mire, hay que revisar esa fórmula. ¿Cuáles son las razones jurídicas para revisar esa fórmula? Aquí hay unos fallos del Consejo de Estado y un fallo del Tribunal Superior Administrativo de Cundinamarca que dice esto tiene que modificarse de alguna manera. Yo creo que hoy en día eso se puede si se hace bien, pero ¿cómo se podría revisar esa fórmula para que accedan más buses, claro, más frecuencias, más rentabilidad para el distrito, pero para que invierta ahí y más equilibrio en esa fórmula? Bueno, ahí me hizo como 8 preguntas, Francisco. Sí. Me perdona, voy a ir a contestárselas de una en una, según mi punto de vista. Lo primero doctor, es eso, es que, doctor la Suárez, fórmula tarifaria doctor Suárez. tiene incluido... Espérame que se ponga los audífonos porque así... No está conectado todavía. Sí, espéreme. Está conectado al micrófono como Edgar Perea, pero todavía le falta el... Listo, 1, 2, 3, arranque. Ahí sí, ya, allá. No, es que, doctor Suárez, es que Francisco de verdad le hizo 8 preguntas en una, pero usted nos está contestando a cada pregunta 4 cosas y las está enumerando. Está diciendo es que hay 4 problemas, el primero, las no sé qué, el segundo, el tercero. Mire, yo con todo respeto, lo que creo es que la gente sí requiere que alguna persona como usted que ha estudiado el tema, ahora que le está planteando Francisco soluciones o pidiéndole que sugiera soluciones, pues las dé, porque mire, todos sabemos que faltan más de 1000 buses, todos sabemos que las losas de Transmilenio no funcionan, todos sabemos que la gente, que no hay suficientes frecuencias, todos sabemos que los pasajes son caros, todo eso es verdad. El problema es, ¿por qué no nos sugiere o a la gente en Bogotá que está desesperada una solución? Por lo menos la primera, porque debe haber, como bien dice usted, 4 soluciones, pero la primera, la que usted adoptaría, la más sencilla, la que pueda resolver el problema de entrada o el problema más grande, ¿cuál es, doctor Suárez? Bueno, Iragorri, un saludo especial.
y disculpe que no lo había escuchado porque no tenía los audífonos puestos. A ver, en primer lugar, yo diría que la esencia, la solución inicial es sentarse a revisar esa fórmula tarifaria. ¿Por qué? Porque esa fórmula tarifaria tiene, adicionalmente a lo que yo he dicho, en el caso de la troncal de la Caracas, tiene una llamada prima de riesgo que se le concedió a los operadores cuando comenzó el sistema porque se pensaba que el sistema los iba a quebrar. Además, bueno, ¿no? Evidentemente Además. quedó demostrado que no se quebraron. Yo creo que deben revolver la prima de riesgo. Yo creo que hay que sentarse, Iragorri, con los operadores y decir, mire, hay razones de tipo jurídico de Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Hay razones de emergencia económica y social que nos permite, hombre, no maten la gallina de los huevos de oro, le diría yo de manera muy sensata, no maten la gallina de los huevos de oro, manejemos esto en servicio a la comunidad, porque si no se va a terminar generando una contradicción que a mi modo de ver se puede volver antagónica y aquí no sabemos qué pueda pasar un día. Entonces, sentarse a revisar la tarifa, eso tiene elementos técnicos, doctor Iragorri, pues que he enunciado los más generales, por supuesto, pero que son detalles que son muy importantes revisar. ¿Por qué, por ejemplo, mantener, mire este detalle? Pero doctor, déjeme un segundito, doctor Aurelio Suárez, ya vamos a regresar con él en un segundo. Ahora son las 8 de la mañana, 29 minutos, seguimos aquí con el doctor Aurelio Suárez. Ayer un operador, permítame Espinosa, algo clave, un operador que entrevistó a Jairo Tarazona sobre el tema de los buses, que se requieren más buses, como lo decía ahora hace un momento Iragorri. Y no sé por qué nos llamó la atención que dijo este señor, listo, nosotros le ponemos a la administración los buses que quieran, pero nos suben la tarifa. ¿Cómo es el tema de la tarifa? ¿Quién pone la tarifa? ¿Los operadores o el distrito? Mire, Yanelda, la tarifa, hay dos tarifas, eso también es es importante explicarlo. Hasta el año 2009, el alcalde Samuel Moreno sacó un decreto, perdóneme si no me acuerdo del número, pero creo que es como 1207, del año 2009, sacó un decreto en el que la tarifa comercial se separaba de la tarifa técnica. Entonces, otro rollo. Entonces, ¿qué pasó? Todo el mundo se puso feliz porque dijo, bueno, la tarifa comercial, entonces puede estar más bajita que la técnica y entonces vamos a aliviar. Y resulta que no. Resulta que la tarifa técnica quedó por encima de la comercial, pero entonces hay que sacar recursos del erario para trasladar y completar porque el contrato es por tarifa técnica. Ay. Entonces, claro, usted puede poner los buses que sea y poner la tarifa técnica disparada, dejarla subsidiar de esa vía a los usuarios. A mí no me parece, y quiero decirlo de alguna manera, yo creo que en el mundo entero, Francisco, y ustedes lo saben, el transporte público es subsidiado. Aquí no hay nada que hacer, aquí el Estado en todo el mundo. El Metro de México es absolutamente subsidiado. Montar un Metro de México vale el equivalente a 500 pesos colombianos y es un metro que mueve 6 millones de personas al día. Bueno, sobre eso le quiero hacer una pequeña nota, Francisco. Se dice que mueve 1.800.000 personas, pero es que resulta que en las cuentas de Transmilenio nos suman la gente que se mueve en los buses verdes más los rojos. Y entonces nos da como una contabilidad en algunos casos, en aquellos que son por los alimentadores, nos da más pasajeros de los que realmente se mueven al día. Bueno, Pacho, yo creo que hay una cosa que es fundamental. Yo eliminaría temporalmente el IPK como variable de remuneración del sistema. Yo eliminaría eso. Les decía, vamos a dejar en stand-by, por decirlo de una manera, vamos a dejarlo temporalmente por fuera ese índice de pasajeros por kilómetro, porque ese índice de pasajeros por kilómetro es el que obliga a tener menos buses y a tenerlos más llenos. Son buses de 165 pasajeros y a veces le meten hasta 200. Entonces, dígale, pónganse de acuerdo temporalmente mientras se negocia, vamos a pagar a tanto el pasajero y suelten los buses. Ahora, yo no creo en las fórmulas que está planteando el alcalde Petro y lo digo de manera muy respetuosa. La fórmula de que el distrito compra unos buses y los mete al carril, yo no sé si el sistema de concesión permita eso. Tengo mis dudas sobre el punto. La otra fórmula es que voy a hacer unos peajes de congestión y entonces con esa plata le traslado y subsidio. A mí no me parece que a usted le quiten plata por un bolsillo para que se la metan en el otro. No nos olvidemos que el 75% de los carros de Bogotá son de estratos 1, 2, 3 y 4. Y entre el estrato 3 y el estrato 4 hacen por lo menos el 65% de los pasajeros de Transmilenio. En Transmilenio la gente que más monta es la de estrato 3. El 48% de los pasajeros de Transmilenio son de estrato 3, no son de estrato 1 y 2. De tal manera que usted no puede coger a la gente de estrato 3 y estrato 4 el día que no usen el carro para ir al centro, sino que van en Transmilenio, entonces ese día recibe el subsidio que pagó cuando entró al centro con zonas de congestión. Me parece que es una cosa pues que no está claro por lo menos ese flujo de recursos de un lado para el otro en términos del beneficio de los usuarios. Yo me sentaría hoy me sentaría con los representantes de los operadores y decir,
hagamos una fórmula temporal que le dé salida al flujo de buses, a la frecuencia de buses, y sentémonos a negociar la tarifa. Eso es lo que ordena el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, eso es lo que ordena el Consejo de Estado y eso es lo que ordena la realidad. ¿Usted qué le recomendaría de verdad al alcalde aquí? Porque es que esto puede acabar muy mal, para que esto no escape. Bueno, lo primero es reconocer el problema. O sea, este no es un problema que se está inventando nadie, ni hay una mano peluda, ni hay detrás una intriga, ni un gran atentado, ni es que quieren dañar la imagen del alcalde. Si usted no reconoce el problema, ahí no hay nada para hablar, Francisco. Entonces, primero, reconocer el problema es una realidad, yo lo he sustentado, lo ha dicho el Consejo de Estado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 210 bloqueos en el año 2010, las calificaciones que el sistema tiene. O sea, hay un problema que hay que resolver. Primer punto. Para mí, el aspecto que puede soltar, agilizar solución, es sentarse con los operadores privados. Y en ese sentido yo no hablo solo para el alcalde, también le digo a los empresarios, tienen que sentarse a reconocer ustedes el problema y aflojar. Si no, van a matar la gallina a los huevos de oro. ¿Qué hay que aflojar en la fórmula? Yo creo que hay que entregar la prima de riesgo. Yo creo que hay que modificar esa variable perversa de IPK. Yo creo que hay que revisar nuevamente todos los costos. Por ejemplo, le voy a dar un dato, Francisco. Hace algunos años el valor del combustible en la tarifa era como del 25%, el peso. Hoy está por debajo del 20%. No es el 19% del combustible en la tarifa. Luego aquí hay unas cosas que a pesar del alza, o sea, la tarifa subió porque está el alza del combustible a pesar del alza de los combustibles. Todas esas cosas hay que sentarse. La gente puede pensar que lo que estoy diciendo yo es una cosa muy técnica, pero es la esencia del problema. Hay que sentarse a trabajar esa tarifa. Yo personalmente diría, hombre, pongamos la IPK en stand-by un tiempo y sentémonos a rediseñar. Estamos hablando de un sistema que va a ser la estructura del sistema integrado de transporte, que va a significar necesariamente más alza en la tarifa. ¿Cuánto? No lo sé, pero va a significar más alza en la tarifa. Entonces imagínese una persona que va a salir de Bosa, que está acostumbrada a coger una buseta que le está valiendo hoy 1.450 pesos, ¿sí? Y se va y lo coge y le va a valer 1.600, vamos a decir 1.600 para decir algo un poquito. Vamos a tener ahí otro colapso. Si esto no se reestructura de esa manera, yo no le veo solución. Hay que ampliar esa fórmula permite ampliar carriles, permite meter más buses, permite tener más frecuencia, permite darle una salida, un aire al sistema. El sistema está ahogado, es la palabra exacta que quiero decir. Hay que darle aire al sistema y tienen que hacerlo en asocio la alcaldía y los operadores. Y si no, Francisco, lo que hemos comentado aquí está el micrófono, usted y yo creo que puede terminar un día esto en una situación social terrible. Es decir, aquí vamos a ir a un bogotazo, es lo que yo estoy viendo, porque en cualquier momento la gente sale, que no le llega un bus, se exaspera la gente. Y bueno, hay una cosa que también me parece muy importante, Francisco, quisiera añadirla. Hay que tener en cuenta a los usuarios, el sistema integrado de transporte, el recaudo. Todo esto se ha cuadrado por fuera de los usuarios. Eso de los comités de usuarios tienen que tener una independencia, no son solo para poner quejas, son para hacer propuestas, son para mover el tema dentro de la ciudadanía. En ese sentido, el usuario, que es el que pone la plata, usted mismo lo dijo, 2 millones de personas, aquí no ha sido tenido en cuenta para nada, no ha habido ninguna opinión, nada sucede. La mayoría de los países donde se subsidia el transporte es público, y aquí es privado. Claro. Entonces fíjese usted que, por ejemplo, en el contrato que yo tengo aquí a la mano del sistema integrado de transporte, dice que el sistema no recibirá subsidio, que será autosostenible. Eso no puede ser posible en ningún país del mundo. Solamente lo apunto porque pareciera que el doctor Petro tiene la intención en todo caso del tema del subsidio, y quería simplemente finalizar con algo que un poco puede resumir lo que usted ha dicho acá, y fue un mensaje que puso usted a través de Twitter ayer en estas reflexiones. No se puede supeditar la movilidad de 8 millones a ganancia exclusiva para 12 familias concesionarias. El contrato es inicuo, pero en todo caso es un derecho adquirido. Sí, es un derecho adquirido, pero yo le he señalado, Espinosa, usted sabe de derecho, que hay hechos sobrevivientes de realidades. El derecho sale de la realidad, y la realidad es que hay una gran inconformidad. La realidad es que hay fallos de tribunales muy importantes que están diciendo eso tiene que reestructurarse. Yo creo que hay que ponerse, o sea, si por ejemplo el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Francisco, se apeló, esa
remodelación dura 4 años. Yo no creo que los operadores deban apelar ese fallo, porque se vuelve una cosa casi que una contradicción antagónica entre esos grupos empresariales y la gente. Están agudizando una contradicción que puede terminar en un asunto muy grave, y hoy me parece, Francisco, que este programa tiene esa importancia. Es decir, usted con su programa y su equipo están jugando un papel muy importante hoy. Es advertirle a la ciudad de que aquí puede derivarse un hecho muy grave en la capital de la República si las partes no aflojan, si no matan la gallina de los huevos de oro. Sistema integrado de transporte, buses, áreas exclusivas, sistema de recaudo, todo acumulado. Me parece que es exceso de control, de posición dominante, que puede terminar una contradicción con la ciudadanía que ojalá no tengamos que lamentar. ¿Sabes qué es lo peor? Que un solo dato, Transmilenio apenas cubre el 17% de la demanda de Bogotá. No, a veces se sube al 20, hay horas pico, hay horas valle, hay días, sí, pero podía decir uno que es el 20, y con la nota que le dice a Francisco, a veces ese 1.800.000 es una sumatoria entre verdes y rojos, y entonces uno no sabe muy bien cuánto es, pero digamos que es el eje estructural del transporte, y ese es un peso más importante en Bogotá en la movilidad. Francisco, me perdona una última cosa, discúlpeme si abuso de su tiempo. A la gente se le dice, es que esto es mejor que lo que había antes. Sí, es mejor, pero es que ya llevamos 12 años. Entonces, la gente que hoy se está montando en Transmilenio nunca conoció el racismo humano, no lo conoció. ¿Cierto? Entonces usted le puede decir a la gente de la generación de Manuel Acevedo y de Espinosa, no, era hace una vez unos buses, no, la gente dice, no, es que me estoy montando en esto. Como sería, a esos niños de teta no se les puede decir eso. No, es que ya son es la generación de Transmilenio y la quiere mejorar.